Bien, entonces seguimos con la segunda parte de este encuentro, de este sexto encuentro. Ahora vamos a ver dentro de la familia de los géneros cuyo propósito básico es informar, vamos a ver los informes o exposiciones. Los informes tienen un gran propósito global que es describir las entidades. Ahora bien, hay diferentes tipos de informes o exposiciones, ¿sí? Puede ser que se describa un tipo de entidad solamente y ahí estamos ante una exposición descriptiva o un informe descriptivo, como quieran llamarlo. Puede ser que se describan diferentes tipos de entidades y en ese caso eh, vamos a estar ante una exposición clasificatoria, ¿sí? De acuerdo con el criterio en que se dividan esos diferentes tipos de entidades que se describen, o puede ser que se describa las partes de un todo, con lo cual estaríamos frente a una exposición compositiva. Entonces, nuevamente, estamos frente a descripciones, pero no hay un solo tipo de descripción. Puede ser que se describa un solo fenómeno o una sola entidad, puede ser que se clasifiquen ciertas entidades o fenómenos, o puede ser que se describan las partes de un todo, con lo cual estaríamos frente a una exposición compositiva. Acá podemos ver con más detalle cuáles son las etapas de cada una de estas descripciones, ¿sí? De cada uno de estos informes. En la exposición descriptiva vamos a tener la clasificación, la presentación del objeto que se va a describir y luego la descripción. En la exposición clasificatoria, por otra parte, como vamos a describir diferentes tipos de entidades o fenómenos, lo primero que se va a hacer va a ser establecer, ¿sí? Cuál es el fenómeno del que se va a hablar, cuáles son los criterios a partir del cual se van a agrupar las distintas clases y luego la presentación de los tipos de estas clases, ¿no? Y finalmente, en la exposición compositiva, en la que se describen las partes de un todo, vamos a tener la descripción general de ese fenómeno que se va a dividir en partes y luego la descripción de cada una de las partes. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos géneros. Siempre antes recordamos que preparamos a los estudiantes para la lectura. Primero, establecemos cuáles son los conocimientos previos que tienen que tener, vemos cuáles son los conocimientos previos que realmente tienen y hacemos una sinopsis del texto. Y luego lo que vamos a hacer es leer el texto en voz alta e ir discutiéndolo. Por ejemplo, acá estamos frente a una exposición descriptiva que habla de el ecosistema. Se lo define, se lo describe. Lo interesante en estos textos es ya presentarles de antemano a los estudiantes en la preparación para la lectura cuáles son las etapas que componen ese texto, para que estén avisados, ¿no? Decirles, bueno, este texto primero lo que va a hacer es hablar del conjunto de ecosistemas, que vamos a ver que tiene un nombre especial. En una segunda etapa va a definir el ecosistema, nos va a decir qué es el ecosistema, y en una tercera va a decir cuáles son los componentes de un ecosistema. Entonces, fíjense que incluso en este breve texto lo que tenemos es una combinación de géneros también, ¿no? Porque acá si yo estoy hablando de cómo se llama el conjunto de ecosistemas, ¿sí? Estoy diciendo cómo está compuesto el todo, ¿sí? Estoy hablando, tiene una estructura más bien compositiva. Lo mismo que el último párrafo, en el que se dice cuáles son los componentes de los ecosistemas. Bien, más allá de que podamos distinguir, ¿sí?, como diferentes estructuras genéricas en cada párrafo, el todo lo que hace es presentar un solo elemento que es el ecosistema. Por eso no nos vamos a enredar. Yo lo que estoy dándoles es, profundizando un poquito el conocimiento, ¿sí? Pero en realidad esto es una exposición descriptiva, porque describe un solo elemento, el propósito es ese, describir un solo elemento que es el ecosistema. Bien, entonces, si en una primera etapa hicimos una preparación para la lectura,
y luego leímos entre todos el texto, reconociendo cuáles son las diferentes etapas o fases del texto. En la siguiente etapa, en la segunda etapa, que nos puede llevar otros 20 minutos, vamos a leer cada párrafo, lo vamos a discutir y vamos a marcar con los estudiantes la información clave, ¿sí? Que está acá marcada con colores, ¿sí? Y vamos a ir tomando esas palabras que vamos subrayando, ¿sí? Vamos anotándolas en el pizarrón, bueno, para ir tomando material que después va a conformar el futuro texto que vamos a construir con los estudiantes, y además para ir viendo, para ir fijando cuáles son estos términos técnicos que nosotros queremos que aprendan o estas metáforas gramaticales que queremos que comprendan en profundidad. Bien, una vez que tomamos notas en el pizarrón y demás, podemos elaborar un texto conjuntamente con los estudiantes a partir de las notas, ¿sí? Esta sería como la etapa 4 de todo este procedimiento para enseñar lectura y escritura de los textos. Esta actividad conjunta se requiere que como mínimo se haga 2 veces por trimestre o por cuatrimestre, depende de cómo tengamos divididos nuestros tiempos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hacer este mismo trabajo con absolutamente todos los textos que abordemos, sino que vamos a seleccionar, ¿sí? 2 o 3 como para trabajarlos en profundidad. Bien, una vez que tomamos nota en el pizarrón, bueno, les decimos a los estudiantes, bueno, ahora vamos a armar entre todos un resumen con estas palabras, ¿sí? Que subrayamos. Y lo que hace el docente es ir escribiendo lo que los estudiantes le van dictando y él ir reconviniendo, bueno, no es mejor si ponemos esto, les parece que esta información puede faltar o no. Bien, acá tienen un ejemplo de las notas que se tomaron y del posible resumen que podemos llegar a escribir con los estudiantes. Lo ideal es que cuando vayamos a hacer esta actividad, nosotros como docentes ya lo tengamos armado, ¿sí? Como para saber hacia dónde queremos ir, para que no sea algo que vayamos pensando al mismo tiempo que los estudiantes, sino que nosotros ya tenemos que tenerlo más o menos bosquejado. Bien, finalmente acá estoy mostrando directamente una exposición clasificatoria, ¿no? Cómo se clasifican, otra vez estoy con un texto de biología, cómo se clasifican los seres vivos de acuerdo con el criterio de la obtención del alimento, que pueden ser autótrofos o heterótrofos. Otra vez, acá lo que vamos a hacer es siempre hacer una sinopsis, ¿sí? Que explique el contenido del texto, vamos a señalar y vamos a anticipar las etapas del texto, vamos a marcar las palabras clave y vamos a ir identificando cuáles son las posibles dificultades para su comprensión. Cuando vayamos marcando las palabras clave o cuando queramos saber si algo se comprende o no, recordemos siempre hacer participar a los estudiantes, es decir, la idea es que participen todos. Entonces, una buena estrategia es hacer preguntas a aquellos que son más retraídos en la clase, porque siempre tenemos 2 o 3 que responden siempre y que siempre participan. Bueno, en este método lo que se promueve es que todos participen. Entonces, como estimular la participación de aquellos que son más retraídos durante el análisis del texto. Finalmente, acá tenemos otra vez un texto de biología, una exposición compositiva, ¿sí? Que habla de los sistemas respiratorios. Si ustedes se fijan, en el final dice, bueno, que los sistemas respiratorios, ¿sí? Están compuestos por los pulmones, las vías respiratorias, ¿sí? Y los diferentes elementos que componen las vías respiratorias, aunque tienen distintos grados de complejidad según el organismo del que se hable. Pero entonces, la idea es que les quede bien claro cuándo una exposición es descriptiva, simplemente, cuándo es clasificatoria, es decir, que establece diferentes clases, y cuándo es compositiva, es decir, que habla de las partes que forman un todo. Bien, y con esto ya vamos cerrando. Recuerden estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta siempre que trabajamos con los textos. Primero, nosotros tenemos que reconocer el género al que pertenece el texto que seleccionamos. Tenemos que reconocer cuál es su propósito, ¿sí? Claramente.
Tenemos que señalar las etapas o fases del texto. Tenemos que marcar las palabras claves, consignarlas en notas junto con los alumnos, asegurarnos de que los estudiantes también las subrayen en sus textos y anoten, ¿sí? Consignen las notas en sus textos. Discutir si el texto trae ilustraciones, discutirlas, ¿sí? Para profundizar justamente el conocimiento que ofrece el texto propiamente dicho, e identificar con anticipación qué posibles dificultades para que se comprenda ese texto pueden aparecer. Bien, en el próximo encuentro vamos a abordar los géneros que nos quedan por ver y vamos a ver una posible estructura del trabajo que ustedes tienen que hacer como para obtener una certificación por este curso.